para poder ver los indicadores que estamos utilizando para poder determinar los elementos expuestos y con ello determinar un nivel de exposición asociado a la vulnerabilidad en la región de Apurímac, ¿no? Bien, como bien saben, CENEPRED se encarga dentro de la GRD de dos componentes, que es la gestión prospectiva y correctiva, ¿no? Voy a hacer un breve repaso, una explicación que ya se ha estado haciendo con el GORE y también con los otros sectores, ¿sí? Dentro del proceso de estimación es que se elabora el escenario de riesgo y para ello nos valemos de cierta información que, por ejemplo, contamos en el SIGRID, ¿no? Que es el Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres, donde se consolida la información de peligros, vulnerabilidad y riesgo de desastres elaborado por entidades científicas y técnicas del país, ¿no? Con esta información es que se elaboran los escenarios de riesgo y evaluaciones de riesgo, los que nos permiten estimar los posibles riesgos en un ámbito determinado frente a la ocurrencia de un evento peligroso. En este caso, como estamos analizando bajas temperaturas, se está enfocando a las heladas como el evento más peligroso, ¿no? Una vez que nosotros tenemos estos escenarios, se puede dar lugar a la elaboración de los planes de prevención y reducción del riesgo de desastre que nos permiten identificar actividades y acciones para prevenir y reducir el riesgo de desastres, ¿no? ¿Qué es el escenario de riesgo? Es un instrumento que permite mostrar de manera general la distribución de las áreas geográficas con mayor y menor riesgo frente a la ocurrencia de un determinado peligro, ¿no? ¿Y qué nos permite esto? Priorizar las áreas geográficas según el nivel de riesgo para la intervención de las entidades competentes a través de acciones de prevención y reducción del riesgo, así como de preparación frente a la ocurrencia del peligro, ¿no? Para la elaboración de este escenario, como bien habíamos visto, se utiliza información científica y técnica oficial. También se requiere un equipo multidisciplinario. En este caso, yo soy el especialista meteorólogo que está viendo justamente este tema de bajas temperaturas y en conjunto con las mesas temáticas, con los sectores, ¿no? Que tienen que intervenir para poder justamente identificar si los indicadores que estamos utilizando son los correctos, ¿no? Y así también herramientas de análisis para poder procesar justamente este escenario. Para la determinación del riesgo necesitamos dos cosas, el peligro y la vulnerabilidad. El peligro viene siendo analizado con características del fenómeno, que en este caso son las bajas temperaturas, que vienen siendo las heladas justamente las más críticas, ¿no? Y también analizamos elementos del territorio. Si pudieran apagarse un minuto, por favor. Analizamos algunas características del territorio como es la pendiente y la altitud. En el caso de la vulnerabilidad, hacemos un análisis de dimensión social, económica y ambiental. Una vez que determinamos el nivel de peligro, que en este caso vendría a ser la susceptibilidad, y una vez que tengamos el nivel de vulnerabilidad, es decir, un análisis con los elementos expuestos, podemos recién determinar el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, esa metodología se traduce en lo siguiente. Analizo primero mi susceptibilidad con dos factores, que son los desencadenantes, que vienen a ser justamente el fenómeno o la característica climática que me viene a propiciar alguna cosa, ¿no? En este caso, las temperaturas mínimas, que cuando son iguales a 0 grados o menores a 0 grados, se denominan heladas, ¿no? Y estas tienen consecuencias severas. Y una característica de estas heladas es la frecuencia de heladas, quiere decir cuántos días se presentan heladas en cada mes, ¿no? Así también tenemos factores que son los condicionantes. Los condicionantes son aquellos que van a hacer que este fenómeno sea más o menos intenso. Entonces, para el caso de temperaturas mínimas, hemos encontrado que son más representativas la altitud y la pendiente. ¿Por qué? Porque a mayor altitud la temperatura desciende, ¿no? Y en el caso de la pendiente, cuando tenemos pendientes muy bajas y cóncavas, lo que hace es favorecer a la acumulación de aire frío. Si se acumula el aire frío ahí, entonces mi helada vendría a ser más severa, ¿no? Entonces, con estos es que yo determino mi nivel de susceptibilidad.
para posteriormente determinar mi nivel de exposición, que justamente que es con los elementos que vienen a ser analizados, que están asociados a la vulnerabilidad. ¿En qué sentido? A que son frágiles, ¿no? O que no son resilientes. Y en este caso, hay también, claro, que este es un análisis netamente de exposición, ¿no? Porque aquí voy a determinar el nivel de exposición, cuán expuestos están a este fenómeno. Se está priorizando la población, cultivos, ganado, viviendas, locales escolares y establecimientos de salud, ¿no? Una vez que yo ya tenga mi nivel de susceptibilidad y mi nivel de exposición, yo determino mi nivel de riesgo. Va a estar así en colores, donde el verde es el bajo y el rojo es el muy alto. Este es un mapa a nivel nacional porque hasta anteriormente se han estado elaborando escenarios de riesgo a nivel nacional, ¿no? El caso a nivel regional, se va a ver un mapa justamente solamente para lo que es Apurímac, ¿sí? Este es solamente un ejemplo. Entonces, ¿cómo es que se va a realizar el análisis de susceptibilidad para Apurímac? Es justamente con lo que ya les había mencionado, con indicadores del factor desencadenante y condicionante. En el desencadenante tenemos a la temperatura mínima, a la frecuencia de heladas, con unos datos mayores a 40 años los que lo hacen bastante consistentes, ¿no? Y en cuanto al factor condicionante, a mi altitud y la pendiente, ambos con una resolución de 30 metros, es una resolución muy buena para poder justamente analizar este fenómeno, ¿no? Y para ello se determinan 5 rangos en cada uno de esos indicadores, es decir, en cada uno de estos mapas se determinan 5 grupos, ¿no? En cada uno de ellos. A cada uno de ellos se les asigna un peso, es decir, cuál tiene más prioridad que el otro, ¿no? En sentido de qué rango es más prioritario que el otro, para justamente poder hacer un procesamiento entre cada uno de los mapas. Los mapas que ustedes vieron en miniatura son estos de aquí, la temperatura mínima, la frecuencia de heladas, donde las coloraciones azules en la temperatura mínima son las zonas donde las temperaturas son más bajas, ¿no? Más críticas. Mientras que en la frecuencia de heladas, las zonas en color morado son las zonas con mayor frecuencia de heladas. En este caso son de 15 a 25 días durante el mes, ¿sí? En este caso se ha elegido el mes de julio porque para el mes de julio en Apurímac se tienen las temperaturas mínimas más bajas y la mayor frecuencia de heladas, ¿no? Esta información es con base a la información de Cenami, ¿sí? Y en cuanto a la altitud y la pendiente, podemos apreciar que en la altitud las zonas medio rosadas son las zonas más altas y las zonas verdes en la pendiente son las zonas con menor pendiente, ¿no? Es decir, las zonas en donde se va a acumular el aire frío y donde podría favorecer a que esas heladas sean más severas, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos procesado todos esos mapas, vamos a tener un mapa similar a este, como se observa para el caso de Ancash. Se ha hecho el ejercicio anterior para el caso de Ancash y para Junín, en ambos, y se han obtenido mapas como este, en donde el color verdecito es la menor susceptibilidad y el color rojo es la mayor susceptibilidad a heladas. ¿Qué quiere decir la susceptibilidad? ¿Dónde es más probable que ocurra una helada, no? ¿Dónde es más probable que ocurra ese fenómeno? Sí, para ello se utiliza la formulita con los pesos que ya habíamos visto en unos cuadritos, ¿no? Y se determina este mapita. Pero este mapita, así como está, no lo podemos procesar con los elementos expuestos, sino más bien que tenemos que hacer una generalización a nivel de cada distrito, porque la unidad de análisis para los elementos expuestos está a nivel distrito, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Determinar qué color predomina en cada uno de los distritos y lo que se hace es una generalización, ¿no? Y ya se queda con el color predominante del nivel de susceptibilidad de cada uno. Y hasta este punto es solamente la caracterización del peligro, ¿sí? La caracterización de la vulnerabilidad todavía viene en el paso siguiente, que es justamente en el análisis de elementos expuestos, y es justo para lo que se les ha convocado a esta reunión, para poder ver si los indicadores que estamos utilizando son los más adecuados, porque hemos estado utilizando estos para el caso de Ancash y Junín, y también hay una ponderación o unos pesos atribuidos a estos indicadores que ya ha sido trabajado por el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, para este caso, para el sector salud, estamos proponiendo el índice de daños a la salud en menores de 5 años,
que viene siendo calculado por la tasa de letalidad, por la tasa de neumonías, tasa de mortalidad y la tasa de infecciones respiratorias agudas, ¿no? También con la información de desnutrición crónica infantil, con anemia, capacidad resolutiva de establecimientos de salud, cobertura de vacunación, y hemos añadido un indicador que es el de necesidades básicas insatisfechas, que tiene que ver con un indicador de pobreza, ¿no? Esta información es obtenida, cada una de ellas, del MINSA en el periodo del 2016 al 2019, ¿sí? En el caso de desnutrición crónica infantil y en el caso de anemia. Y en el caso de capacidad resolutiva de establecimiento de salud, es de RENIPRES para el periodo del 2021, ¿no? Es más actualizado. En el caso de lo que es los indicadores para el índice de daños a la salud, la fuente es también el CDC de MINSA en el periodo de 2015 al 2019, ¿no? En el caso de lo que es la cobertura de vacunación, es el CDC MINSA también del periodo 2015 al 2019. Esta es la información con la que se cuenta y ahora vamos a ver en gráficos cómo es que se observa esa información, ¿sí? Vamos a ver primero de los indicadores del índice de daños a la salud, ¿sí? Bien, en el caso de lo que es las infecciones respiratorias agudas, viene siendo de esta manera la distribución. Vale decir que para el análisis, para poder distribuir justamente de esta forma en 5 grupos, se ha utilizado el método de los quintiles. Es decir, se ha dividido en 5 partes iguales, ¿sí? Donde el color rojo justamente sería el nivel que requiere mayor atención, ¿no? O sea, es el nivel más crítico. Mientras que el nivel verde es el más bajo, ¿no? Ese es en el caso de infecciones respiratorias agudas. Vamos a ver otro mapa. Les voy a mostrar los mapas cada uno de ellos y me gustaría después ver una apreciación de parte suya de si están de acuerdo en que se utilicen justamente estos indicadores y si hubiera quizás alguna actualización que pudiera realizarse en alguno de los indicadores en cuanto a la información, ¿no? Este vendría a ser la tasa de neumonías, donde el color rojo es justamente donde se observa la mayor tasa de neumonías y el color verde donde se observa la menor tasa de neumonías, ¿no? Voy a ir pasando cada uno de los gráficos y después vemos sus apreciaciones, ¿sí? Aquí observamos la tasa de mortalidad, donde en el nivel rojo podemos ver estos distritos, ¿no? Y en la mayor cantidad de distritos. Aquí vemos la tasa de letalidad, donde en rojo vemos los niveles más altos, en verde los niveles más bajos, ¿no? Estos insumos son los que van a servir para poder determinar el índice de daños a la salud. Ya hay una fórmula establecida, como les dije, por el Ministerio de Salud, ¿no? Justamente es esta de aquí. Solamente lo que haremos es procesar la información conforme a la fórmula establecida por el Ministerio de Salud. Pero, como les digo, si pudiera haber alguna información que quizás sea más actual, se podría hacer una actualización y con ello un modelamiento, ¿no? Ahora vamos a ver las otras capas. Esta es la capa de capacidad resolutiva, la máxima capacidad resolutiva que se tiene en cada distrito, donde en color rojo vemos a los que tienen la mejor capacidad resolutiva, ¿no? Y en nivel verde serían las más deficitarias, ¿no? Este es en el caso del NBI, que es el indicador de pobreza, donde en nivel rojo tendríamos las zonas más críticas, ¿no? Y las zonas verdes, las menos críticas, ¿no? Todos estos mapitas van a procesarse con la formulita que les había mostrado. En el caso de anemia tenemos esta distribución, ¿sí?
donde podemos apreciar que las zonas rojas son estos distritos con los niveles más críticos de anemia, ¿no? Y las coloraciones verdes con los niveles menos críticos, ¿no? Estos van distribuidas desde el 2% al 66%. En el caso de desnutrición crónica, si bien vemos que las zonas rojas son las zonas con mayor desnutrición crónica y las zonas verdes con menor desnutrición crónica, se puede observar que los porcentajes no son muy diferenciables, no vamos de un rango de 7% a 40%. Entonces, quizás desde su apreciación, no sé si sugerirían quitar este indicador o mantenerlo, ya que en realidad no hay mucha diferenciación entre un 7% y un 41% al dividirlo en 5 grupos, ¿no? En el caso de desnutrición crónica. Y en el caso de cobertura de vacunación, aquí tenemos, en el caso de las zonas rojas, son las zonas con menor cobertura, las zonas verdes con mayor cobertura, ¿no? A menor cobertura de vacunación serían más frágiles, ¿no? La población sería más frágil hacia el fenómeno de las heladas. Estos son todos los indicadores de todas las capas, los cuales vendrían a ser procesados con estas formulitas, ¿no? Para el índice de daños a la salud y también para lo que se vendría a ser el nivel de exposición del sector salud, ¿no? Con los otros indicadores que ya hemos visto. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna apreciación o quizás si hubiera la posibilidad de poder actualizar alguna información de la cual hemos visto, ¿no? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le saluda Cirley Alegría de la DIDESA. ¿Cómo está? En relación a la información referente de la CDC, de lo que es vigilancia epidemiológica, comprendo que han tomado de referencia hasta el año 2019, lo cual me parece lo más indicado debido a que el 2020 y 2021 la información que se ha obtenido por la vigilancia no ha sido igual que los años anteriores porque se ha priorizado la actividad de pandemia y las enfermedades de notificación obligatoria, IRAS, en especial IRAS, neumonías, han sido pues totalmente diferentes por el acceso que ha tenido la población a los establecimientos de salud. En ese sentido, yo creo que está bien que hayan tomado de referencia los datos epidemiológicos de neumonías, IRAS, está bien que sea hasta el año 2019. En relación a lo que es capacidad resolutiva, usted mencionaba en el mapa, que ubicaba eso sí me puede aclarar, que los de zona roja son los que tienen menor capacidad resolutiva o mayor capacidad. Menor, menor. Sí, lo dijo al revés, creo que. Sí, lo dije al revés, perdón. Está bien, correcto, no hay ningún inconveniente. Entonces, sí me parece bien los criterios que han tomado en cuenta, y lo que sí quería preguntarle es en relación a las coberturas de vacunación. ¿A qué vacunas se han dirigido, no? ¿Cuáles son las vacunas que han priorizado en el análisis? ¿O ha sido cobertura de vacunación contra neumonía? Básicamente neumonía contra neumonía. Y contra influenza, los dos. Ok, ahora sí lo veo más grandecito. Ya, perfecto. Sí, quería ver. Está bien. Sí. Okay. Sí, muchas gracias. Justamente en conversaciones con las regiones anteriores que fueron Ancash y Junín, también nos indicaban de que era mejor tomar hasta el 2019 por el tema de la pandemia, ¿no? Y sí, muchas gracias. Si hubiera alguna otra intervención. Esto es para el laboratorio. Esto es fotografía. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Darwin Peso de la DIDESA Purímac. Bueno, se ha establecido lo que son las tasas respecto a lo que es la morbilidad.
y también lo que es la natalidad. Se ha desarrollado una prospección precisa respecto a la ubicación geográfica, coincidentemente con lo que significa, digamos, la manifestación eventual de sucesos relacionados a lo que es bajas temperaturas. Y con ello manifestaron el tema de lo que es la capacidad resolutiva, teniendo en consideración que en Apurímac nosotros contamos con un hospital referencial, el cual, digamos, sostiene las actividades de mayor capacidad resolutiva en función a los diferentes establecimientos de salud. Ahora, y la pregunta es, si esa capacidad resolutiva que ofrece el hospital referencial va a englobar a las actividades propias de la región, o esto puede ser distribuida a otros establecimientos de capacidad resolutiva. No entiendo muy bien la pregunta, disculpen. Ya. En lo que es la Dirección de Apurímac, contamos con un establecimiento de capacidad resolutiva, un único establecimiento que engloba a los 385 establecimientos. ¿Se puede también diversificar esa capacidad resolutiva a otros establecimientos de salud, o solamente trabajar con la única que existe? No sabría qué responderle en ese asunto, porque la información con la que hemos trabajado es con la clasificación que nos ha proporcionado justamente el MINSA. Ahí ya están establecidos las máximas categorías a nivel de distrito, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, si es una determinación del MINSA, ello significa que es inalterable. Claro, o sea, esa información es la que nos han proporcionado y justamente es la que tenemos disponible, ¿no? Ya, correcto. Sí, voy a pasarles un formulario para que pudieran llenar sus datos, por favor, para poder tenerlos de contactos y enviarles información, lo que vaya a resultar justamente el análisis final para el tema de cuanto a salud, ¿no? Y si no pueden llenar la información en ese enlace, podrían dejarme sus datos aquí en el chat, con sus nombres completos, su número de celular, correo electrónico y a qué institución o qué cargo tienen, ¿sí? Bien, una consulta adicional. Sí. En relación al mapa que resulta, o los distritos que resultan de todo este análisis, ¿cuáles son los que están ustedes determinando como los principales distritos de riesgo frente a las bajas temperaturas en Apurímac? Si nos puede mostrar. Todavía estamos en el proceso de elaboración. Hoy estamos viendo justamente si hubiera alguna actualización o si los indicadores están bien para recién poder hacer el análisis, ¿no? Todavía no hemos realizado el análisis, sino más bien queríamos ir paso por paso, ¿no? Ah, ok, genial, muchísimas gracias. Sí, vamos a poder juntarnos un poco más para resolver un poco el tema de análisis de iras y neumonías en nuestra región, porque si bien ustedes presentan si se fijan en los mapas de mortalidad, ¿no? Generalmente están como de referencia los lugares donde atienden a más personas, pero no necesariamente, por ejemplo, si ve así, claro. Vamos a tratar de corroborar esa información, porque siempre hemos tenido dificultades en
en la notificación. Generalmente lo notifica el establecimiento que atiende, pero no necesariamente la procedencia es del distrito. Esa revisión lo podemos hacer al detalle para ver si hay alguna modificación, porque otra observación adicional creo que no la vemos por los indicadores que ustedes muestran, ya que, por ejemplo, las bajas temperaturas y es una información de hace mucho tiempo que me imagino lo maneja el CENAMI, ¿no? Y que lo proyecta también dónde van a ser las zonas más heladas, y ahí es donde debemos enfocar, y no necesariamente, si usted se da cuenta, es donde tenemos más casos de neumonías o iras, las zonas de mayor o de mayor intensidad de heladas, ¿no? Entonces, es un poco, uno siempre piensa, ¿no?, de que si hay bajas temperaturas en un lugar, en un distrito determinado, es donde esperamos mayor casuística, mayor cantidad de neumonías, muertes, etcétera, ¿no? Y todavía eso no lo hemos visto a lo largo de todos estos años que hemos visto las priorizaciones en los planes de contingencia y preparación para bajas temperaturas, pero bueno, es adicional a lo que ustedes ya han avanzado, me parece bien. Y en relación a su pregunta, si la desnutrición crónica infantil la tendrían que, como me mencionó, desestimarlo quizás. Desestimar para poderlo incluir dentro del análisis. Pues sí, en realidad lo que podríamos tomar más énfasis es en lo que es la anemia, ¿no? Y sí, y las coberturas de vacunación deberían tener el peso adecuado, porque como usted verá en el análisis que nos muestra los pesos que han acomodado y que ya ha determinado el Ministerio de Salud, pues me imagino que le ha dado el valor a lo que son coberturas de vacunación, ¿no? No, a la cobertura de vacunación le ha dado el más bajo. Si se da cuenta, eso discreparíamos un poco, ¿no? Porque se supone que mientras menor cobertura de vacunación tenemos para neumonías, para virus respiratorio, para influenza, tenemos mayor posibilidad de tener infecciones respiratorias, ¿no? Entonces eso debería ser una condicionante también. Eso tal vez lo puede usted coordinar con el MINSA, ¿no? Para el cálculo. Eso sería una sugerencia adicional. Lo demás estaremos en contacto, me parece muy bien el avance que han tenido en los indicadores. Bueno, como le digo, vamos a tener un poquito más de análisis en relación a la procedencia de las muertes por neumonía que nos han presentado del 2019 para atrás. Muchas gracias. Sí, disculpe, una consulta. En el caso de que tuviéramos que priorizar algunos indicadores, ¿considera usted que la vacunación es más importante que el índice de daños a la salud? El índice de daños a la salud en relación a lo que son neumonías, iras y anemia, ¿verdad? Sí, así. O sea, para poder establecer quizás una priorización, ¿no? Porque de momento lo que se está priorizando es primero el índice de daños a la salud, segundo, desnutrición crónica, tercero, anemia, cuarto, la capacidad resolutiva y quinto, la vacunación, ¿no? Ya por último se tiene el índice de pobreza, que es solamente un complemento. Yo creo, o sea, que sería importante que las coberturas de vacuna tengan un mayor peso, por ejemplo, en relación a capacidad resolutiva, o sea, primero está capacidad resolutiva y luego está cobertura de vacunación. Ok, antes de... Debería ser más, ajá, debería ser mayor, eso que se dice, por ejemplo, ¿no? Ok. Me gustaría saber si todos están de acuerdo con eso. Bien. Sí, lo afirmado me parece desde el punto de vista particular a lo correcto, toda vez que el tema de la vacunación es de un gran, digamos, manifiesto en cuanto a resultados. Ya. Está bien, vamos a hacer las consultas respectivas y en su caso la simulación justamente con esa modificación, ¿sí? Si hubiera alguna participación adicional.
De todas maneras, vamos a tener reuniones posteriores para poder ver los resultados de la exposición y se les va a enviar a su correo también. Sí, genial, porque nos va a permitir ver las simulaciones, los ejercicios que van a ser muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dejan sus datos, por favor, por el chat. Buenas tardes. Para que La información que se está tomando en cuenta es justamente la de Cenami. Son datos que justamente tienen más de 40 años de recopilación de datos, lo cual lo hace bastante robusto. Y tener en cuenta que para el análisis de susceptibilidad no solamente se toma la información climática, sino también la información territorial, ¿no? Entonces, para el caso de lo que es la zonificación económica, desconozco qué parámetros hayan utilizado, pero para el caso de bajas temperaturas, en este caso, como ejercicios anteriores, se está utilizando la temperatura mínima, en este caso del percentil 10, que justamente es la décima parte más baja, es decir, más crítica, y la frecuencia de heladas, ¿no? Más otra, y todavía no le han dicho nada si para que siga tomando o no. Su papá no sabe si no después. Eso hable con su cardiólogo. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Disculpe, señor Waldo, ¿qué información específicamente sugiere que utilicemos dentro de la zonificación? Pero se puede hacer simultáneamente el examen acá de hidrología y contrarrelación. Muchas gracias. ¿Sucede? Sí, sí. Ya, sucede. Sí, pasa que sucede que para el análisis de cada fenómeno se priorizan ciertas variables, ¿no? Se eligen ciertas variables. Para este caso, por ejemplo, que son bajas temperaturas, se está utilizando la temperatura mínima y frecuencia de heladas. Aquí no podríamos incluir información que tenga que ver con lluvias, por ejemplo, ¿no? Por ello se ha realizado justamente la identificación de estos indicadores. Se realizaron reuniones también con Cenami, que es con la sede central, para el caso de Ancash y Junín, y justamente bajo la apreciación de ellos coinciden en que la selección de esta información es la más adecuada. Lo que sí ayudaría bastante es que como región llevaran un registro de nevadas, de ocurrencia de nevadas. Eso sí ayudaría bastante para poder identificar en qué zonas se tiene mayor frecuencia de nevadas, ¿no? De eso es lo que se adolece, al menos en la parte de Cenami. Si hubiera alguna participación adicional.
¿Sí? Si no hay ninguna participación, entonces quedamos en que se va a realizar la simulación con la sugerencia que se ha realizado el día de hoy, con la modificación de esos pesos, en el caso de capacidad resolutiva y cobertura de vacunación, ¿sí? Y se les va a compartir los resultados para poder recibir apreciaciones. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias con ustedes. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Mañana. Listo.